estamos dando seguimiento a esta 20ª cumbre. Las calles se convirtieron en extensiones La banda aquí y huele mal. Barrio. Y que ahora intentarán recuperar. ¡Vaya, da la vuelta! ¡Van por allá, van por aquí! ¡Mierda! Son las 3 de la tarde de un sábado y los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas llegan al barrio San Carlos en el Distrito Nacional. Irrumpen en una vivienda acompañados de una fiscal adjunta con una orden de allanamiento y una de arresto. Aquí tienen que estar, el problema es que... ¿Qué puedo hacer? Es el depósito de la Liga Municipal Dominicana donde almacenan los documentos entregados por los ayuntamientos. Yo tenía eso ahí mismo, wow. El auxiliar del Departamento de Inspección, Cristian Matos, busca entre las montañas de cajas y papeles el informe trimestral de abril a junio del 2006. Si hay algún empleado que trabaja directamente en esta área y se encarga de la organización de esta área. Cada quien deposita sus papeles aquí. Solo en la provincia Monseñor Noel, las autoridades del COE informaron esta noche que hay 13 muertos, 9 puentes derrumbados, unos 1.112 evacuados y ubicados en diferentes refugios. Oye, chafa, vámonos. Vámonos, que te venimos a buscar. Es el caso de Francisco Frías, quien prefiere permanecer sobre su cama y en medio del agua antes que abandonar la casa e ir a uno de los refugios improvisados por las autoridades. Yo siempre estaba aparte. Son decenas de familias en la misma situación. Algunas, aunque residen en la ribera del Yuna, se niegan a dejar sus casas por entender que acudir a un refugio no es la solución. Un fuerte viento acompañado de gigantescas olas caracterizó el paso de Dean por el suroeste del país. Olas que con su fortaleza destruyeron y arrastraron las propiedades de cerca de una decena de familias del municipio de Bauruco, en Barahona, desde la tarde del sábado. Se me llevó el radio, el televisor, la estufa, el tanque de gas, todo. Y es que, aunque durante el día las olas fueron intensas y destructivas, en la noche del sábado, un viento ensordecedor acompañado de una llovizna intensa que se interrumpía por largos espacios de tiempo, continuó elevando la marea. El reto de la Suprema Corte de Justicia estará en determinar, en base a múltiples relatos de testigos y pocas pruebas cuantificables, quién es el verdadero culpable del asesinato de esta joven, que al momento de su muerte estaba embarazada. Si es su esposo, que lleva ya casi 4 años preso por el crimen, o un individuo que, según las autoridades, no cuenta con pruebas que lo relacionen al hecho, aun cuando ha confesado ser el autor. Unas 10 puñaladas cegaron la vida de Ángela María Cairo y el pequeño que llevaba en su vientre. Su asesinato, ocurrido mientras paseaba con su esposo por el malecón de San Pedro de Macorís, está lleno de interrogantes. Desde tempranas horas de la mañana, las cámaras del Informe captaron la salida del agua proveniente de la industria textil. Conforme avanzaron las horas, no solo se incrementó el flujo, sino que el color del mar desde la costa hacia adentro fue tornándose cada vez más turbio, amarillento, mientras en la costa una especie de espuma y grasa se percibía en la superficie. La agua está tibia y huele mal. Hicimos un recorrido a pie por entre las rocas durante más de 7 horas y te puedo decir que el panorama fue desolador. La búsqueda continuaba y otro cuerpo, también de una mujer, fue encontrado en estado de putrefacción a orillas del río, sobre una maraña de árboles. Mientras múltiples familias trabajan con amigos en la recuperación de sus hogares, otros, como los de esta vivienda, no saben cuándo podrán regresar a casa ante la destrucción que presentan. Amelia Deschamps investigó el tema y nos acompaña. Amelia, adelante. Alicia, a raíz de estas denuncias, el informe hizo una revisión del comportamiento individual de los diputados durante todo el año y asistió a un gran número de sesiones en busca de detectar los más ausentes. Los localizó y buscó respuestas. En consecuencia, pudimos comprobar que conforme avanzó el año, el porcentaje de inasistencia se incrementó en una situación que es atribuida en algunos casos al inicio de la campaña electoral a destiempo. Son las 10 de la mañana del martes 11 de diciembre y el salón de la Cámara de Diputados está completamente vacío, pese a que la sesión está convocada para esa hora.
Media hora más tarde, a las 10:30, las curules permanecen vacías. Tampoco está en el salón el presidente de la Cámara, quien convoca la sesión. Colaborando, inclusive que defenderían al seleccionado de los... Dijo que los jueces de la ejecución de la pena cargarán con la responsabilidad. Continuamos con los reformistas porque su presidente instó a Franklin Almeida Rancier a garantizar la seguridad ciudadana en vez de cuestionar el posicionamiento de la organización opositora. El organismo de socorro firmaron un acuerdo de no agresión. Residentes de las comunidades de Cupey, golpeado por sanciones internacionales debido a su programa nuclear. Acá la temperatura cambiando mucho. Hacía un frío al principio de la semana, se lo preguntamos a Jim, ahora hace calor. Jim, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué esperamos para Semana Santa? Buenas tardes, Amelia. Wellington, el clima es muy cambiante. Eso es todo por el momento desde aquí, desde la zona cero. Soy Amelia de Champs, reportando en vivo vía satélite para CDN, cadena de noticias. Wellington, ya algunos dominicanos comienzan a encender sus bates mientras Joan Santana tiene su mejor salida de pretemporada. Martín Rodríguez con los detalles. Los empresarios dominicanos tendrán la oportunidad de discutir lo que conviene o no a las distintas áreas que representan en las negociaciones de este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y los congresistas del PLD afirman que el PRD, con la amenaza de denunciar el supuesto uso de los recursos del Estado en la campaña, lo que busca es crear un clima de ingobernabilidad en el país. Existe la percepción de que Estados Unidos ejerce una influencia directa en las decisiones que se toman al interno de la Organización de Estados Americanos. ¿A qué se debe este factor? Bueno, se debe a que es una potencia muy grande, pues esto es que si usted quiere tener una organización hemisférica. Las explosiones de las embajadas de Kenia y Tanzania en agosto del 98. 224 personas murieron y 5.000 resultaron heridas. Entonces la pregunta se replantea, ¿dónde está Bin Laden y por qué los servicios de inteligencia de la nación norteamericana no han podido dar con su paradero?